Qué bueno que nos acompañan. Gracias por seguir estos perfiles 2018. Y la verdad no podía faltar un invitado a quien yo en lo personal quiero y respeto mucho. Es un hombre con una trayectoria en la política de nuestro estado y de la nación muy importante. Inició su carrera política siendo un jovencito y ahora voy a conversar con él de qué y cómo inició. Pero siempre he pensado que Fernando Silva Nieto, que es quien me acompaña y me hace el honor, tiene el gusto, el orgullo de caminar libremente por las calles de San Luis con la frente en alto. Un hombre que hizo lo que debía de hacer en su sexenio y que le estamos reconocidos por la tranquilidad que nos dio a todos. Siempre presto a apoyar, siempre presto a responder en nombre del Estado, y esto, señoras y señores, tiene un gran mérito. Y se los digo porque ya tengo edad para decirles que he visto suficiente. Yo recibo con mucho gusto y un gran cariño a Fernando Silva Nieto en esta entrevista. Gracias, Fernando. No, muchas gracias, mi querido Pedro Manuel. Como siempre, muy agradecido con tu amistad y con tus palabras muy comprometedoras. Pero muy contento por la amistad que tenemos de tanto tiempo. De muchos. Y perdóname, no se trata de regresártela, pero también por el reconocimiento personal que tengo, y he tenido siempre, de Pedro Manuel de la Fuente, como alguien que tiene la sensibilidad para entender lo que pasa en la realidad social, y que tienes cualidades para estar aquí, acá, con una claridad y un sentido de compromiso. Muchas gracias. Gracias a ti, Fernando, de veras, por tus palabras. Pero fíjate que precisamente ahorita una de las cosas que quiero apoyarme en ti es que me ayudes a interpretar lo que está aconteciendo en el ambiente político. Me invitaron a una universidad, ya sabes que te das cuenta que estás viejo porque te invitan a las universidades a decir tus cosas. Y les decía yo, oiga, ¿qué opinan? No entiendo nada. Muchas cosas en verdad no las alcanzo a digerir. Ya a estas alturas empiezo a comprender, pero muchas no me gustan, Fernando. No sé cuál sea tu opinión de lo que está aconteciendo, cómo y tan rápido, y esa falta de respeto a las instituciones que a nosotros, a ti y a mí, nuestras generaciones, nos enseñaron otra situación, a tener respeto no solo por la institución, sino por las personas. Sí, claro. Y hoy en día, con una facilidad que denostan, insultan, atacan a través de estos aparatos demoníacos que están fuera de mi alcance comprender todo. Me encantaría saber tu opinión de esto, Fernando. Bueno, pues muchas gracias, mi querido Pedro Manuel, por escuchar. Déjame hacer alguna reflexión. Mira. Obviamente, de entrada, hay que decir que el país ha cambiado profundísimamente en los últimos 20, 30 años. Recordar que la construcción de la democracia en México, propiamente hablando, la democracia electoral, pues es relativamente reciente en la historia del país, porque yo podría decir que comienza el origen de la realidad actual, institucional, con las grandes reformas a la ley electoral de fines de los 70, que fue con López Portillo, presidente, pero el autor intelectual fue don Jesús Reyes Heroles. Correcto. Que fue cuando el sistema se abrió, después de haberse mantenido desde la Revolución como un sistema pues, bastante cerrado, con un partido dominante al que yo pertenecía o he pertenecido, y en un régimen en donde las minorías que iban creciendo o naciendo en el país no tenían cabida. Don Jesús Reyes Heroles abre el ámbito político a las minorías. Ese fue un gran paso hacia la democracia. Ahí comienza un nuevo proceso nacional.
De ahí en adelante ha habido 6, 7, 8 reformas adicionales. Pero la significativa después de la del 79 fue la del 95-96, con el presidente Zedillo, que bueno, pues cada presidente se veía presionado por las circunstancias políticas, por las necesidades de participación, por el fortalecimiento del sistema de partidos, y pues las reformas se iban acomodando, pero la que vino a ser muy significativa desde mi punto de vista fue la de Zedillo, del 95-96, porque entre otras cosas tocó un punto fundamental, que era el problema del financiamiento de los partidos. Los partidos se venían financiando, pues todo el mundo suponía que con las cuotas de los afiliados, pero pues eso no era cierto. Fluían recursos del gobierno por aquí o por acá, por corrientes no conocidas, o llegaba de otras latitudes, otros ámbitos de la sociedad. Y Zedillo creo que pensó bien el punto e introdujo el tema del financiamiento público para efecto que los partidos no tuviesen que recurrir a recursos de origen oscuro. ¿De acuerdo? Y bueno, fue así como se llevó a cabo la elección del 2000, por ejemplo, ya bajo esa perspectiva. Pero en cada elección fue creciendo profundamente ese presupuesto público dirigido a los partidos. Te estoy hablando de una de las vertientes de lo que me preguntaste. Sí, sí. Entonces, este proceso tuvo efectos positivos y efectos negativos. Yo diría que entre los negativos, el hecho de contar con dinero público fue una de las causales de que se haya fragmentado tanto el partidarismo. Nacieron partidos por aquí, por acá, por allá, y bueno, pues sin dar cuentas exactas de cómo funciona el dinero, y según algunos autores, sobre los que podríamos comentar, se calcula que de los primeros 60 millones de pesos con los que el gobierno federal apoyó a los partidos políticos en las elecciones del 90, se ha llegado a estas alturas a cantidades estratosféricas. ¿Por qué hago referencia a ello? Porque yo no creo que esto no haya impactado la vida interna de los partidos y quienes les gustaría estar mucho en un partido, porque además no hay una transparencia en el uso de ese dinero. Yo no estoy señalando a uno o a otro en lo particular, pero este estímulo económico sí ha generado una proliferación de pequeños partidos, de líderes que se cambian para aquí, para acá, para allá, y pues no sabemos. Yo creo que es uno de los defectos de nuestra democracia electoral, y entonces en la coyuntura que vivimos, pues hay ese antecedente que ha originado alianzas de lo más extrañas, como la alianza PRD-PAN, para mí me parece contra natura, y con todo respeto a los partidos políticos. Sí, sí. Pero bueno, pues eran enemigos históricos, ¿verdad? Es decir, ideológicamente, radicalmente en los lugares opuestos, ¿no? Así como nacimiento de partidos, ya no quiero hablar de ellos porque no vale la pena, todo el mundo los conoce, los pequeños partidos aquí, partidos acá, y se harían y hacen sus bloques. Eso le da un tono de debilidad a la coyuntura. Eso por un lado. Perdón que me extienda tanto. No. Y por otro, hoy leía un artículo, por cierto, conviene leerlo, de Jesús Reyes Heroles Márquez, de Jesús Silva Herzog Márquez, en donde habla de Maquiavelo. Maquiavelo, que siempre lo hemos considerado, ha sido considerado como el tortuoso, el que propone reglas para alcanzar el poder por el poder, independientemente del método. O sea, una imagen tortuosa, una imagen a veces negra de Maquiavelo, cuando en la realidad
Maquiavelo fue un gran republicano. Y él propone, y aquí termino con el tema. No, adelante. Propone, dice, bueno, hay que seguir las reglas de Maquiavelo en estas elecciones y en las próximas. Para el electorado, primero, no creer en las apariencias, tratar de ver lo que hay detrás de cada candidato. No creer en lo que habla. Entonces, decía Maquiavelo, hay que entender las leyes de la República. ¿En dónde? Es el punto que quería llegar. La corrupción es el germen que destruye las instituciones. No hay posibilidad de llegar a un buen gobernante si consentimos con la corrupción. Bueno, estos dos enfoques nos llevan a decir que la coyuntura que viene pues está marcada, por un lado, por la percepción generalizada en la sociedad de que las instituciones no funcionan, porque la corrupción no se persigue, hay impunidad, eso es extendido. Entonces, esto yo creo que está presente de alguna forma en la mente de quien va a votar y está buscando por dónde ir para que haya realizaciones, para que haya un proceso que realmente ayude a la República, a México, ¿verdad? Que fortalezca al Estado. Eso es. Y entonces, pues bueno, la coyuntura se perfila con tres opciones. No sabemos cómo va a devenir el resultado, y sobre eso yo ni siquiera me metería, sino en todo caso entender que sí estamos en una coyuntura verdaderamente importante, independientemente de Juan, Pedro o María. Yo creo que nosotros como mexicanos debemos pensar no en las apariencias, sino en quién realmente puede enfrentar el problema gravísimo institucional, cuyo resultado está siendo el deterioro de la cohesión social. Esto apenas empieza, mi querido Fernando, de tu exposición, porque en esta última frase yo creo que se redondea mucho de lo que está pasando. Es verdaderamente decepcionante ver con qué facilidad las personas se burlan o hacen basura cualquier expresión de un político o sí, de un se ha pensante. deteriorado mucho la imagen del político. Totalmente. Y de la política en general. En general. Y pues tampoco podemos hacerlo con un rasero parejo. No. ¿Verdad? Yo creo que hay enormes excepciones y no hay forma de ayudar tanto, salvo que es la idea, el trasfondo de esta serie, mi querido Fernando, transmitirle a las personas con gente de experiencia tanta como la tienes tú, que tuviste nada más la responsabilidad de ser gobernador de este estado, con eso hay, y que pueden decir, pueden expresar cuál es el sentir real, no el ficticio, no el volátil, el de ahorita sí, al rato no, y a ver si voto y a ver si voy. Yo creo que se necesita un poquito más que patriotismo, ¿verdad? Yo creo que es más responsabilidad. Claro. Esto, en tu generación, Fernando, yo recuerdo vagamente, y corrígeme por favor, aparte que hablaremos tantito de don Rafael Nieto, porque hay muchas personas que están viendo esto, jóvenes sobre todo, que no saben quién fue don Rafael Nieto, ¿verdad? Seguramente. Pero yo me acuerdo que tú a tus 25 años eras secretario del ayuntamiento en la capital del estado. Sí, en efecto. ¿Verdad? En efecto, a los 25 años. Sí, era dirigente juvenil del PRI en ese tiempo. Y cuando vinieron las elecciones de presidencias municipales, fui invitado por el presidente municipal, don Félix Aguajal.
Eso es. Con que yo llevaba una amistad, era del maestro de Aguajare. Lo queríamos, Aguajare tenía la cualidad de llevarse con los jóvenes. Le gustaba platicar con los jóvenes y era muy respetado por los jóvenes. Entonces yo asumo que en función de ello fue que me invitó como secretario del ayuntamiento. Yo estaba recién recibido. Muy joven. No, bueno, me tuve que recibir para poder ser secretario del ayuntamiento. Porque yo me iba a recibir en enero, ya tenía mi tesis, ya tenía todo arreglado. Y mi examen profesional estaba como para enero, febrero. Pero en enero se tomaba posesión. ¿El primero? De enero. El primero de Sí, entonces no podía ser secretario del ayuntamiento si no me recibía. Y ya pues empujando para que se adelantara y me recibí. Fíjate qué curioso, el 17 de diciembre y tomábamos posesión el 1 de enero. Pero cuando me iba a recibir, 3 días antes, fue tomada la universidad, la escuela, por un grupo de estudiantes. Entonces no me podía recibir, porque los libros de actas y porque el jurado no se podía reunir. No. Entonces pues fui de plano a hablar con los dirigentes del movimiento. A quienes yo conocía de alguna manera, pues porque andábamos en lo mismo. Oigan, no sean dame chance. Desocupen tantito la escuela. Porque y me la desocuparon al mediodía. Me recibí a las 5 de la tarde, duró 2 horas y media, pues ahí el examen con el maestro Chemanolo, con el maestro Otto Sosa Pavón, ya fallecidos, don Daniel Berrones Mesa todavía. Que así se llama el auditorio de la vieja facultad. Sí, claro. ¿Tú estudiaste allá en Arista? Sí, en Arista. Y me tocó con don Daniel Berrones. Bueno, fue mi jurado, me recibí, y al día siguiente tomaron después otra vez. Fue una pausa. Sí, no, pero fue de esas cosas. ¡Qué bonito! Pues una solidaridad. Finalmente éramos de grupos distintos, pero fíjate que había una pero éramos la misma gente. De solidaridad de jóvenes, ¿no? Pues claro. Y así me entré al ayuntamiento, efectivamente, en enero. Una experiencia muy bonita, 2 años. Estuve porque renuncié después con la aprobación de Félix de Aguajare. Para irme a estudiar en Inglaterra. Me fui a estudiar fuera. Será hacer un posgrado. A Inglaterra, Fernando. Sí, señor. Y siempre con el corazón en México, por supuesto. No, claro. Y en San Luis Potosí. Y en San Luis Potosí. Particularmente. Tú sí naciste aquí en la ciudad. Aquí nací, en Jicotenca, 132, San Miguelito. San Miguelito, donde el águila paró. Exactamente, ahí está todavía la estampa dibujada. Y dice Filiberto Juárez, y un tarugo le espantó. Fuéramos la capital. Y la verdad, yo tuve oportunidad de acompañarte en tu campaña a la gubernatura y una de las comisiones que me dio Gustavo Rodríguez, que era colaborador muy cercano tuyo, me pidió que atendiera a un grupo de notables que invitaste y aceptaron ir, y se rentó un autobús para ellos. Entonces fuimos, y al llegar a Cerritos era el viaje. Claro. Entonces yo les dije a los señores en el autobús, tus lazos con Cerritos, refiriéndome a don Rafael Nieto. Don Rafael Nieto, que fue gobernador de este estado y que nació en Cerritos y que le dio el voto a la mujer. Esto entra en el momento que vivimos, Fernando. No, cómo no, claro. Sí, él le dio el voto a la mujer. Sí, efectivamente. En el nivel municipal, sí, faltó tiempo para que fuera nacional y a nivel, para que se hiciera nacional fue hasta Ruiz Cortines. Hasta Ruiz Cortines. Pero fue un gran paso, como fue la creación de la universidad, el Instituto Científico, don Rafael lo hizo universidad. Sí, y sobre todo, haber impulsado el concepto de la autonomía en que debe darse el conocimiento. Entonces, pues, de ahí se hizo autónoma, el voto a la mujer. Pero fíjate que Rafael Nieto es una figura muy interesante, independientemente de mi parentesco con él, porque Rafael Nieto, muy jovencito, nunca fue a la escuela, Él fue nada más 5 años a la escuela primaria, aprendió a leer y a escribir. Su padre era un tendero y se metió a la contabilidad.
no voy a meter muchos detalles, pero era autodidacta y un hombre, de verdad, es una cultura muy excepcional. Y muy jovencito se metió a las filas del maderismo e incluso estuvo preso en Tlatelolco cuando cae Madero. Se escapan de la cárcel de Tlatelolco. Sí, no, también. Sí, no, se escaparon y siguió creciendo. Ahí se relacionó después con el constitucionalismo, con Carranza, con quien es diputado federal primero. No, sí, diputado federal. Y después tiene que pedir permiso como diputado federal para ser subsecretario de Hacienda encargado del despacho, con Carranza. O sea que es una figura interesante. No. Pero como diputado federal le tocó ser constituyente de la Constitución del 17, que es la que nos rige actualmente, sí, en Querétaro, y fue impulsor fuertemente en el artículo 27 de lo relacionado con el campo, con la tenencia. Él buscaba mucho el reparto agrario, al grado de que cuando fue gobernador emprendió aquí también la ley agraria del Estado, y la primera hacienda, digo hacienda entre comillas porque el terreno que había sido su padre, la joya de Luna, era Cerritos. Cerritos, sí, en Cerritos, que fue la que fuimos a visitar también en aquella ocasión, me parece, sí. La repartió. O sea, puso el ejemplo. Sí, puso el ejemplo. Y en la Constitución, porque en la primera resolución constitucional en materia de agrarismo, se asignó facultades a los estados para que los estados fueran los que ordenaran y discurrieran el proceso agrario. Y él puso la muestra aquí con su propia hacienda y promovió una ley agraria acompañada de un instrumento muy poderoso, muy interesante, la ley de cajas cooperativas rurales. ¿Qué era eso? Para financiamiento, para hacer cajas comunes que permitieran tener recursos para los aperos de labranza y demás. Para el financiamiento, de la producción, sí, claro. Fíjate nomás. De ahí se fue, te digo, como secretario de Hacienda. Como secretario de Hacienda tuvo con Carranza todavía. Sí. Y le tocó impulsar la reforma monetaria del país. Sí. A él le tocó eliminar toda la moneda de papel que había, la villista, la zapatista, sí, todas las corrientes, sí. Y se unificó la moneda nacional con la moneda de plata, para que con el fondo de valor sí mismo de la moneda. Entonces, son reformas interesantes. Ya, pues como gobernador ya lo comentaste, y lo digo no porque sea yo descendiente de él, sino porque es una figura muy interesante del país. ¿Y Cárdenas le debe ser municipio a don Rafael Nieto? Eso no sé. Él le tocó la creación, por decirlo de alguna manera. Yo me acordaba de Villa, de Arista y Vanegas. Y Vanegas, sí. Y Cárdenas. Y Cárdenas, ya no sabía. Que despuesito pues ya era el centro de operación de los ferrocarriles nacionales de México. Bueno, es que acuérdate que también Rafael Nieto, un rato, antes de venirse de candidato a gobernador, fue presidente de la Compañía Ferrocarriles Nacionales de México. NDM, Nacionales de México. Fíjate nomás, la audiencia le debe de quedar claro en este momento, mi querido Fernando, por qué todo este acervo pues debe de haber pesado en ti. Bueno, una influencia sin duda, positiva, ¿no? Sí, pues fue una figura presente en mi casa todo el tiempo. Y si vas a mi casa, a tu casa, gracias, ahí tengo el cuadro de Rafael Nieto en la sala. Es un cuadro muy bonito que era de mi abuela. Era de mi abuela. Con su puro. Sí, con su puro. Él fumaba puro y murió eventualmente de tuberculosis. Muy joven, murió a los 42 años. ¿Cómo? A los si apenas 42 íbamos años. Empezando. Murió en Europa. Eso sí no sabía yo. Sí, murió muy joven. Él comenzó a tener problemas ya de pulmón cuando se fue a Europa como embajador a Suecia. A Suecia. Después del gobierno del Estado. Fíjate. El gobernador se fue de embajador a Suecia. Estuvo escasamente 10 meses, un año, y pasó después a Roma. Y en Roma fue donde ya de plano enfermó fuertemente y tuvo que ir a atenderse a Suiza y ahí murió. Pero a los 42 años. Qué joven.
Sí, sí, joven, productivo, es un caso, y lo que decías, sí, sin duda al tener presente la figura, una figura como la de Rafael Nieto en casa. Luego que es de peso, Pues perdóname, sí, sí, sí. de mucho peso. Sí. Porque una cosa que te caracterizó, y esto lo digo yo, mi querido Fernando, es que eras un joven muy serio. Es lo que me referían la gente mayor, que ya estamos faltando, que Fernando era un muchacho serio, responsable. Por eso el maestro de Aguajare te invitó, porque eras un jovencito de 25 años. Sí, era un jovencito soñador y también... Por supuesto, pero todas. formal. Sí, bueno, sí, ¿Por qué? siempre. Porque al voltear, Fernando, y ver la figura de tu abuelo, don Rafael Nieto, pues es de peso, No, perdóname. que es un yo referente, insista, un referente muy pesado, ¿verdad? Sí, No, muy pesado, pero muy inspirador. sí, yo le decía un día a un joven Loyola, le digo, oye, ¿y cómo le haces para circular con ese apellido? Eh, por ejemplo. Sí. Entonces, San Luis lleno de próceres, muchos que no hemos medido exactamente el peso de quiénes fueron y qué hicieron por la patria misma. Y yo creo que en el momento que vivimos, sacar la figura de don Rafael Nieto, que lo hice con toda mala intención, ayuda a fortalecer ante quienes son jóvenes y nos hacen favor de vernos, de cómo se construyó, cómo se edificó México, Fernando. Sí, pues el país, cuando ves biografías como esta, o ves la biografía pues, de Madero, de Carranza, con todas las complejidades de las personalidades, porque hay personalidades muy complejas, el propio Villa, Obregón, que fue un gran, y Calles, que fue un gran creador de instituciones, no obstante otras cosas que... Bueno, pero al final de los finales, efectivamente hubo personalidades muy fuertes, con una gran pasión, con una gran pasión por construir la nueva nación mexicana, que quedó despedazada al acabarse el porfiriato, porque el porfiriato tenía agarrados todas las fuerzas y las tenía controladas por la vía de la corrupción o por la vía del ejército, de las policías. Sí, sí. Fueron 30 años de dictadura. Entonces cae Porfirio Díaz y pues se viene la auténtica revolución, ¿verdad? Y una revolución es una revuelta, es decir, todo. De ahí proviene el nombre. Y bueno, el hecho de que haya habido estos personajes que le fueron dando curso, cohesión, habiendo peleas entre ellos, disputas muy severas, Imagínate el constituyente. No, sin embargo, fíjate, nada más que interesante, es algo que a veces razonamos poco, es que la Constitución del 17, pues, se hizo en pocos meses. Meses. Te hablan de los pinos, ¿verdad? Déjame apagar esto, un segundo. Son las incomodidades que de repente... De los aparatos demoníacos. Este es un aparato demoníaco. Sí. Perdón. Entonces, solamente el surgimiento... En meses. En ese momento de la historia, surge una generación revolucionaria. Completa. Son fenómenos, eso es un tema para estudiar. Son personalidades muy fuertes, todos. Sí. Y se fue acomodando hasta que se generó un régimen que nos dio paz política, pues, hasta la fecha, con todos los sacudimientos que hemos tenido, sí, ¿verdad? Sí. Nos dio una personalidad, nos instaló en el mundo, en el plano internacional. Ha habido mucho crecimiento, mucho desarrollo, aunque también ese desarrollo y la democracia que tenemos, que es otro punto muy importante de la democracia, no hemos logrado todavía alcanzar, que es eliminar las grandes desigualdades sociales de este país. O no eliminar, remontar ese gran pasivo de nuestro régimen. Gran pasivo. Seguimos con eso a cuestas. Y la verdad, yo soy optimista de que las cosas sigan su curso, que pasemos a esta nueva administración nacional de una manera cordial y tranquila, porque a nadie
convienen las revueltas, ya ni a los que les debemos, Fernando. Claro. Yo creo que con toda la, la radicalidad que podía percibirse en algunas corrientes o en algunas posturas, a nadie le conviene el conflicto. Pero partamos primero partamos de que, como comenzamos hace un momento, yo estoy convencido de que la estructura institucional electoral con que contamos hoy día es muy sólida. Es costosa, pero es muy sólida. Muy sólida. Es decir, muy sólida porque tiene la forma de encauzar el conflicto en el extremo por la vía jurisdiccional. Creo que está hecha para aguantar las tensiones. Tensiones sí hay, pero no las podrá haber, creo, desde ese punto de vista. Ahora, de que políticamente alguna corriente quiera esto, el otro, quizás las haya, pero yo creo que hemos llegado a un nivel de madurez en que todas las fuerzas comprenden que todos perdemos en un momento de esa naturaleza, todos pierden. Entonces, lo más saludable para el país, efectivamente yo creo, es que, y yo creo que están convencidos los candidatos en el fondo, muy bien, es que al final, gane quien gane, sea tersa la transición, no entrar en un clima de señalamientos, de venganzas, violencia. De venganzas, porque esto va a generar divisiones, fracturas, que pueden ser muy peligrosas para el país. Yo creo que eso lo entienden todos, ¿eh? Va a haber sacudimientos, sin duda. Pero yo tengo mucha confianza de que esta coyuntura, gane quien gane, será definitiva, positiva y definitoria de muchas cosas. Ojalá, mi querido Fernando. Y te voy a dar una última molestia antes por favor, muchas gracias. De terminar. ¿Algún mensaje que quieras dejar para la audiencia, que es ciudadanía y que son potosinos, la mayoría, aunque estos aparatos ya no tienen límites? No, bueno, pues yo con mucho respeto y humildad, porque yo no soy nadie para dar recomendaciones, pero pues yo creo que, de hecho, a lo largo de la plática hemos reflejado buenas posiciones. Yo creo que en este momento, las generaciones que vienen, los jóvenes que pudieran estar escuchando esto, yo creo que sí deben plantearse la coyuntura actual como un momento muy importante en la transición de México, para que ellos nos invite a votar, para que nos invite a tomar una posición, pero llevando en la mente algo que me parece fundamental. Queremos democracia, sí, queremos equidad, sí, queremos paz, sí, pero la democracia no nada más debe ser para eso. ¿Democracia para qué? Es la pregunta que hay que hacerse, ¿no? ¿A qué me refiero? Recojo con ello ideas de varios analistas que han estado estudiando el caso, y gentes muy notables, que dicen, bueno, esto da para que tengamos un régimen legitimado por la democracia, pero un régimen comprometido con ese gran pasivo que tenemos en México, que es el pasivo de la expansión social, del igualitarismo, es decir, del programa que se debe construir en la próxima administración, con medidas muy claras para acabar con monopolios, para fortalecer el comercio, para tal, ¿no? Invertir en la infraestructura que se requiere, para que en un lapso no muy lejano podamos tener en México por lo menos las 2/3 partes de la población en más o menos similares condiciones económicas y sociales. El día que lleguemos a eso, este país estará logrando sus sueños y sus propósitos. Y será ejemplo, mi querido Fernando, sí, señor, como hemos sido de tantas cosas. Fernando Silva Nieto, abogado, muchas gracias por esta oportunidad, por esta charla. Muchas gracias, ¿no? Y ojalá y no sea la única que me hagas favor. Muchas gracias.
No, al contrario, siempre que... A mí déjame decirte, me respeto mucho tu persona, como tú lo sabes, Gracias, independientemente del aprecio y la estima. Y yo creo que estos ejercicios que estás haciendo son de gran utilidad. Alcancen a quien alcancen, yo creo que pues nos va dando una percepción equilibrada, creo yo, entre todas las opiniones que escuchen. Correcto. Pues hacia dónde debe ir nuestro Estado también. Correcto. ¿Qué tipo de exigencias debemos hacerle al poder? ¿Qué tipo de participación podemos también tener? Así que enhorabuena por este tipo de conversaciones. Gracias, Fernando, y que vean que los adultos servimos para algo. No, que estamos Y preocupados. podemos comentar, y preocupados y ocupados, ¿verdad? Sí, señor. Fernando, muchas gracias, en verdad, ¿eh? A ti muchas gracias. Hasta la próxima, amable. y a ustedes gracias por acompañarnos en Perfiles 2018. Soy Pedro Manuel de la Fuente. Hasta la próxima, y la paz a todos, por supuesto.